César, usted se equivoca al insistir que la consulta debe ser solo sobre un tema de inseguridad, pues según usted ese es el tema que tiene mayor prioridad. Para algunos de nosotros también es importante o más importante que se apruebe una ley de comunicación para cerrar definitivamente programas como este, donde hay un evidente sesgo. Así que como dice el presidente, prepárese que se les acabó la fiesta, me dice Jaime Samaniego de la provincia del Pichincha, que nos escribe a gobierno del domingo @on.net.es. Otro correo más dice: señores del gobierno del domingo, me parece increíble que después de tantas muertes y tanta delincuencia sigamos en el bla bla político. La Asamblea es muy ágil para repartirse los fondos públicos para financiar sus campañas políticas, pero no se pone de acuerdo en la reforma antidelincuencial. Por otro lado, la famosa consulta ahora resulta que tomará meses y tendrá más ingredientes que una fanesca de mal sabor. Esto es el colmo, dice Julio Mendoza de la provincia de Manabí, que también nos escribe a gobierno del domingo @on.net.es. A propósito, estamos siendo retransmitidos o somos retransmitidos por Radio CRE, Radio Fuego, Radio Tropicana y Radio Atalaya. Gracias a esos medios de comunicación por llevar nuestro debate donde en ocasiones la televisión no llega. Recordarles que ustedes nos pueden escribir a los teléfonos 097-489-334 y el 0841-70-336. Esos mensajes de texto que ustedes nos envían salen en la parte inferior de la pantalla durante el programa. Y nos pueden escribir también a la dirección de correo electrónico gobiernodeldomingo@on.net.es. Los correos electrónicos que nos envían los ponemos en pantalla. Vamos al siguiente tema, que es la reforma de las Cortes y el nuevo ingrediente de la consulta popular. Veamos el video y regresamos al debate. Las autoridades electorales advierten que un vacío legal podría enredar la consulta popular anunciada por el gobierno. Las discrepancias entre oficialistas y opositores se ahondan. Simón calcula que en 6 meses sería la consulta popular presidencial, pero ya ve problemas. Existe el vacío legal efectivamente para la campaña electoral, ¿no? Advierte que legalmente las entidades públicas y privadas están prohibidas de contratar publicidad en prensa, radio y televisión y vallas para sus respectivas campañas electorales. El Consejo difundiría la consulta, pero teme que la prohibición sería una limitante y solo hay una forma de rectificarla. El vacío legal solamente lo puede llenar la Asamblea. Pero eso solo es parte de las inquietudes que aquí ya se barajan. En la consulta popular también preguntará al pueblo ecuatoriano si quiere que el gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure la Corte. Si bien la consulta popular es otra facultad presidencial, su realización también depende de la Corte Constitucional. Cuando la consulta reforma la Constitución, la Corte dicta un procedimiento, la Asamblea legisla y ese resultado va a las urnas o referéndum. En caso de una consulta general, la Corte califica las preguntas y solo entonces el Consejo Electoral llama al pueblo. Tiene un plazo para hacerlo. En suma, 75 días una vez que se han cumplido todos los requisitos. Los anuncios de consulta hasta aquí van desde reformas penales hasta organización judicial, pasando por corridas de toros y ley de comunicación. Los propios oficialistas dicen que eso mezcla reformas y referéndum. Efectivamente son dos cosas diferentes desde mi punto de vista. La oposición solo justifica un referéndum en materia penal y cuestiona el resto de posibles preguntas. Afirma que se trata de otra maniobra política del gobierno. Entonces necesitan una elección para lanzar una cortina de humo frente a los grandes temas nacionales y para reciclarse políticamente. La posible consulta costaría entre 28 y 30 millones, pero falta lo fundamental, las preguntas presidenciales. Solo entonces se sabrá de qué mismo se trata todo esto. Félix Narváez, Ecuavisa. Con este antecedente, la pregunta es si tiene razón la oposición cuando argumenta que Correa está haciendo de una consulta popular un guatallarín, incluyendo todos los tragamonedas, comunicación y ahora la reestructuración de las Cortes, o es correcta la propuesta de Correa, pues se debe aprovechar esta consulta para reorganizar de una vez las Cortes de Justicia que muchos creen son un desastre. Fernando Bustamante. Bueno, en primer lugar hay que tener claro una cosa. La consulta y el referéndum son mecanismos absolutamente legítimos que están dentro de la Constitución, que más bien buscan darle al pueblo ecuatoriano la posibilidad de opinar, de manera contundente, rápida y efectiva sobre asuntos que atañen al interés público y que son de este tema. Como herramienta nadie se va a poner a eso. Respecto al contenido mismo de las preguntas, yo creo que es prematuro todavía pronunciarse, puesto que no las conocemos. Creo, sin embargo, que hay algunos temas que son absolutamente de interés público enfrentarlos. Si es la consulta o no, si es a través de la Asamblea, ese es un asunto que tendremos que ir viendo, que el propio gobierno tendrá que ir calibrando. Creo que el tema de la justicia es ciertamente algo que no puede esperar más.
cualquiera que sea el mecanismo que utilicemos, creo que este año es una prioridad central y fundamental, porque en todas las cosas que se han avanzado institucionalmente, y son muchas, ¿no es cierto?, sin duda alguna, una donde no hemos avanzado es en el tema de, a mi juicio, de la policía, en el tema de la justicia y en el tema de la rehabilitación social. Esos tres temas son absolutamente cruciales. Si fuese tu decisión, asumamos que mañana tú eres la persona que decide, Fernando Bustamante, qué va a pasar acá. Tú pusieras en una consulta, preguntarle a la gente si quiere que el gobierno reestructure las Cortes de Justicia con una veeduría de afuera. ¿Tú lo pondrías en un papel para que la gente vote sí o no? Si es que yo tuviera la idea de que, dada la premura, el mecanismo normal, que sería la reforma, la habitual, es demasiado lento para... Sí. Si es que yo hiciera el cálculo y llegara a la conclusión de que está el apremio y la necesidad de dar una respuesta contundente, rápida y eficaz... Tú lo harías, tú lo pusieras. ¿No es cierto? Por supuesto lo consideraría. No te puedo decir este rato lo haría, pero ciertamente sería algo que estaría... A pesar de que las reglas del juego están establecidas en la Constitución. Pero es parte de las reglas del juego también esto. Es otra forma, otra vía. Son varias vías que la Constitución te da y es el poder político, es el Estado el que tiene que decidir cuál es la más eficaz para el propósito que queremos, que es darle paz, darle seguridad a este país. Hecho el punto. Enrique Herrería, ¿tú harías lo mismo, sí o no? Las argumentaciones de Fernando son impresentables. Luego de 4 años de gobierno, en los cuales ellos debieron ya haber abordado el tema de la justicia, que lo deformaron. Había una Corte Suprema de Justicia que Alianza País y Rafael Correa la echaron al traste y han puesto estos malos abogados que hay ahí en la Corte Suprema de Justicia. Ellos han sostenido al Consejo de la Judicatura, que se ha encargado de poner jueces temporales en todo el país. Ellos han creado una crisis en la policía gravísima, cuyas consecuencias todavía no sabemos cuáles van a ser. Bueno, pero espérate un ratito ahí. La crisis en la policía ha venido durante los últimos años. Se agudizó. Tampoco le vamos a echar el muerto pero a tanto que se agudizó por la irresponsabilidad del presidente de la República, que trajo como consecuencia los graves incidentes del 30 de septiembre. Fuera de estos hechos que tú notas. Fuera de esto, creo que en 4 años de gobierno ya deberían haber solucionado estos gravísimos problemas. Por el contrario, el presidente de la República, en un acto de inusitada irresponsabilidad, pero de enorme perversidad, para solucionar el problema de las cárceles del país y de la seguridad de los ciudadanos, va a la cárcel de Guayaquil, a la celda de los delincuentes de alta peligrosidad, y les dice a ellos: ustedes, señores, están aquí porque dice Enrique Herrería Bonet, con estas palabras, nombres y apellidos completos para identificarme plenamente. Enrique Herrería Bonet dice que los pobres como ustedes se deben podrir en la cárcel. Eso de ahí, ¿para qué abonó a la seguridad? ¿Cómo abonó a la seguridad de los ecuatorianos de forma alguna? Lo único es que ha creado un enorme perjuicio. Ojalá que no sea de consecuencias graves para mí o algún miembro de mi familia, de los cuales lo responsabilizo a Rafael Correa. Yo no creo que nadie va a aplaudir esto y creo que todos o la mayoría de los ecuatorianos quizás coincidimos que se equivocó, que no debió haber dicho eso. Pero volviendo al tema de las Cortes, ¿tú crees que vale la pena poner en una consulta popular la reorganización de las Cortes a manos del gobierno con una veeduría internacional? Que eso es lo que entendemos, ha dicho Correa. Dice Rafael Correa que el gobierno proceda a la reestructuración, el gobierno con una veeduría internacional. Veeduría significa ver únicamente, observar. Y con toda seguridad, esta veeduría se la va a pedir a Insulza, que es un dependiente de los gobiernos. Así es. Bueno, pues es una hipótesis. Algún delegado del chavismo de la UNASUR. Por lo tanto, vamos a ver. Tu respuesta es no. No, César, por favor. Se acabó la democracia, porque si no hay divisiones de poderes, si los jueces que tienen que a su vez juzgar al presidente y a su gobierno van a ser puestos por él, ellos no solamente que van a estar garantizando la impunidad de las irregularidades de un gobierno, sino que van a ser convertidos en los sicarios de los opositores. Yo ahí discrepo con Fernando, yo creo que coincido contigo. El riesgo del gobierno metiendo la mano en las Cortes de Justicia, por más de que tenga buenas intenciones y lo que esa pueda generar, creo que es un riesgo demasiado alto, demasiado grande. Quiero una cosa, yo no dije que estaría por un mecanismo en particular. Yo creo que eso hay que trabajarlo y estudiarlo, pero que es importante que se haga una reestructuración, no solo de las Cortes, sino de todo nuestro sistema de justicia. El mecanismo, discutámoslo, conversémoslo, pero que esto es apremiante, que hay que ver la forma que este país lo resuelva rápido, incluso más allá de echarse la culpa que si en 4 años se hizo o no se hizo, hay que hacerlo, punto. Estaremos de acuerdo en eso. Betty, tu opinión. Si a la ciudadanía se le preguntara si quiere pena de muerte para los ladrones, capaz que la gente dice sí a la pena de muerte. Dice sí, no es que capaz. La mayoría de los ecuatorianos. Entonces hay cosas que es mejor no preguntar.
porque hay que primero hacer un trabajo previo de democracia, de sensibilización. Esta es una respuesta la más elegante que he escuchado en mucho tiempo. Gracias, César. De una mujer inteligente y deliberante, de uno de los pocos asambleístas deliberados en Alianza País. O sea, no todo eso me cuesta. Maltratada en Alianza País. Dale, Andrés, gracias. No te preocupes contigo. Sí, pero después de los palos que nos das tú mismo, entonces ya estoy fuerte. Trato de estar fuerte. Tu respuesta es clarísima. Pero verás, pero no, espérate, que yo tengo algo más que decir. A ver, dale. O sea, yo quiero decir que la Asamblea tuvo la tentación o fue muy presionada para también intervenir con sus mandatos constitucionales en las Cortes. Pero creemos, quienes apostamos por este proyecto político, así es que no nos metas a todos, Enrique, en la misma calificación, quienes creemos en este proyecto político de cambio, yo sé, creemos que lo más importante es respetar la democracia. La función judicial es una instancia autónoma de la democracia, tiene sus propios mecanismos para evolucionar, para resolver sus conflictos, y es a eso que tenemos que apostar. Aplaudo eso. Andrés Páez. ¿Qué nos hubiera dicho? Yo si es que mismo la propuse Asamblea el tema de la consulta popular sobre la acumulación de penas. Lo tengo presentado desde el 10 de febrero del año anterior. Obviamente estoy de acuerdo con esa consulta popular, que la gente se pronuncie sobre la necesidad de una acumulación de penas. ¿Y sobre esto? En segundo lugar, yo creo que la consulta popular es un instrumento democrático, pero que tiene que ser jerarquizado. Es decir, tiene que ser destinado a cosas que sean realmente trascendentes, no a pendejadas. En tercer lugar... O sea, toros, tragamonedas... O sea, cosas que... A ver, el tema de la justicia. El tema de la justicia. O sea, por favor. O sea, ya miren, tiene razón, Fernando. Correa pierde el sueño por controlar ya en su totalidad la justicia. O sea, miren, la pregunta es, aquí Betty ha dicho una afirmación que es gravísima, pero gravísima. ¿Cuál? Dice, en Montecristi recibimos presiones para cambiar las cortes. Pero no las o sea, sí, es grave. Pero por Dios, pero ¿quién presionaba? Tienes razón. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espérate un segundo. Pero ya hablar... Un segundo. A ver. Rodríguez, asambleísta constituyente, actual coordinador del bloque de Alianza País, fue el que reiterada y públicamente, hay que reconocerlo, planteó en la Asamblea Constituyente que había que acabar con la Corte de Justicia. Ahora sí, que termine Andrés. Perdóname que te diga, la Corte el de Alianza Suprema País rechazó tajantemente toda posibilidad. Pero señores, dejen que termine Andrés Páez. Alianza País está cualquiera puede decirlo. La Corte Suprema Andrés. de Justicia fue demolida en Montecristi. El único proceso transparente y monitoreado por la comunidad internacional, independiente, autónomo y por organismos respetables, lo echaron abajo. De 31 magistrados cambiaron a 21, provocaron más acumulación de procesos. Y yo creo, no es cierto, no, ustedes les querían obligar a un sorteo para bajarles de número. ¿Cómo así, pues? No, terminamos el tema. El asunto es que preguntar por el tema de las cortes es un tema tremendamente complejo. Y yo lo único que quiero es pedirle al presidente públicamente que por favor deje por lo menos las cortes, que tengan autonomía. Pero fíjate tú que en este punto tú estás de acuerdo con Betty, así que ya tenemos dos personas que yo tengo mucho acuerdo con Betty en muchas cosas. Bueno, déjenme terminar, vámonos a la pausa y cuando regresemos arrancamos nuestro tercer bloque aquí en el Gobierno del Domingo.